Donald Trump, probablemente el mayor favor que se hizo en su vida, fue presentarle a Jeffrey, su buen amigo, desde la juventud, íntimo amigo suyo, a Bill Clinton. Cuando Bill Clinton se enfrenta a George Bush padre en las elecciones de 1992, tenía todas las de perder. Bush padre era presidente, las cosas venían razonablemente bien para que sea reelegido, pero las agencias tenían facturas para pasarle, pese a que él había sido director de la CIA. Fue uno de los responsables de encubrir el asesinato de Kennedy, que fue definitivamente una operación de la CIA. Él llegó presidente tras intentar matar a Reagan, George Bush padre. Entonces, Lynn Forrester, la secretaria de Jeffrey Epstein le presenta a Jeffrey a Bill Clinton. Bill Clinton le presenta a Lynn Forrester a Rothschild. Bueno, la secretaria de Jeffrey, el Bill proxeneta, es hoy una de las mujeres más poderosas del planeta, es Lady Linda Rothschild. Pasó su luna de miel en la Casa Blanca porque Bill y Hillary le cedieron su dormitorio. La cabeza de la dinastía bancaria más poderosa de los últimos 3 siglos es la secretaria de Jeffrey. Ese mismo Trump le había ofrecido a Bill Gates directamente ser el jefe de asesores científicos de la Casa Blanca a él. Le dio una exención de impuestos a Bezos, que obviamente no pagar impuestos está perfecto, el tema es el privilegio que eso supone. Además son todos contratistas militares, no nos engañemos. Roy Cohn, por ejemplo, le enseñó a Trump a utilizar los hoteles para filmar gente sin su consentimiento en las habitaciones y luego chantajearlo. Lo cual recoge, por ejemplo, la película de Apprentice. El FBI desclasificó el viernes pasado una parte de los documentos del caso de... Pero en esos documentos está la hija de Trump y la exesposa de Trump en la agenda de contactos de Jeffrey. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Muy bien, aquí estamos, un poco agotados, son épocas intensas que merecen de todas formas ser narradas y aportando el granito de arena para la causa de mantener viva la llama de la libertad. Yo siempre te hago la sugerencia de que te involucres más en los temas de actualidad, pero lo que haces de todas formas, dando discusiones ideológicas, es extraordinariamente necesario. Así que bienvenido que existe un espacio como Tertulia Ermitaña, y es un momento donde tenemos que defender el heroico y glorioso legado que tenemos sobre nuestras espaldas, detrás de nosotros, de los hombres y mujeres que conquistaron la igualdad, digamos la separación de la Iglesia y del Estado, la abolición de la esclavitud, los derechos de los homosexuales, que sacaron de la oscuridad feudal al ser humano, que permitieron en 20 años pasar de la energía de la vela a la energía eléctrica, de la carroza a caballos al automóvil y al avión, de los libros, que siguen estando, por supuesto, a la radio y a la televisión, unas décadas más tarde, ¿no? O sea, todo lo que logramos, Malthus decía, todo lo que logramos a través de la libertad, todo lo que logramos gracias al liberalismo. Malthus decía, acordate que la humanidad no iba a resistir a 900 millones de personas. Y Bastiat ya le contestó de manera clarividente que la innovación técnica, el ingenio humano iba a hacer que esas tierras produzcan para alimentar a muchos más. Y mal que les pese a los neomalthusianos, a los enemigos de nuestra especie, a los enemigos del progreso real, somos 9.000 millones. Y algún día seremos 15.000 millones, si todo va bien. Y 20.000 también. Hay tantas cosas hermosas por las que vale la pena vivir, pero sin embargo tenemos que soportar esta mueca orwelliana del destino, que es tener a tiranzuelos repugnantes como Milei robando en masa, cercenando libertades de forma impúdica y haciendo un auténtico desastre que quedará registrado en los libros de historia como una ignominia en el nombre de una filosofía que es
todo lo opuesto a lo que él representa. Así que por eso es muy importante tener estos espacios de diálogo. Nico, yo quiero agradecerte muchísimo por tomarte un tiempo, porque sabemos que estás a full. Las noticias no paran, nunca. Y vos estás ahí siempre comentando temas de coyuntura, siempre con esa mirada liberal, anarquista o liberal radical, o como quiera decirle cada uno. Y bueno, para mí es muy valioso y para todos nosotros es muy valioso que puedas tomar un tiempo de conversar con nosotros. Y antes de comenzar, quiero felicitarte por los 750.000 suscriptores, que a mí es una locura. O sea, a mí me dicen, si no te conociera, y me dicen, hay un liberal anarquista que tiene en YouTube 750.000 suscriptores, yo no lo creería. La verdad que es un logro fantástico y bueno, evidentemente algo tenés, porque no se llega a ese público sin talento y sin muchísimo esfuerzo. Así que felicitaciones y muchas gracias por compartir con nosotros. No, Maxi, gracias por la invitación y aprovecho para saludar a José y a Daniela, un gusto conocerlos. Pueden hablar, José y Daniela. Un gusto, Nico. La verdad es que tú y yo nos seguimos mutuamente en X, pero no me hubiese yo imaginado que tendría el enorme placer de estar en un espacio contigo y yo estoy completamente segura que el día de hoy vamos a aprender mucho de ti como lo hemos estado haciendo con el material que nos proporcionas, porque además pues tu trabajo es muy valioso. Hay periodismo bueno, hay periodismo también muy difícil, pero hay poco periodismo liberal o libertario, como se le quiera llamar, y tú has hecho un trabajo estupendo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por tus palabras, Daniela, me honran. Y bueno, yo rapidito para no aburrir, no hacerlo más largo. Nicolás, aprecio mucho tu presencia, te sigo, veo mucho tus videos recientemente. Es impresionante lo dedicado que estás, la finura, la precisión, el método sistemático, estructurado, el alcance que tiene. Nos enseña mucho, nos hace hacernos preguntas y necesitamos de ti y de los que estás formando y de los que nos estás enseñando cómo pensar, cómo interpretar, cómo ver la vida en clave de libertad. Te lo agradezco demasiado. Gracias por estar acá. Hombre, muy amable de tu parte. Hoy conocí tu canal cuando me dijo Maxi que ibas a estar también en este vivo, muy ameno, muy interesante, así que mucha suerte también con ese proyecto. Tiene que haber más espacios liberales anarquistas y consistentes, tienen que multiplicarse las voces que señalen el camino correcto. Por más que parece que estamos siendo profetas en el desierto, por lo menos le da sentido a la vida. Estar del lado correcto es muy importante, dormir tranquilo es muy importante. Bueno, Nicolás, como los que ya vieron la entrevista anterior, que yo te hice que nos centramos más que nada en filosofía, en ética liberal y eso, y esta vez queríamos centrarnos un poco más en lo que es coyuntura, así que no vamos a perder más tiempo y vamos a arrancar. Uno de los temas que, bueno, hace poquito hubo un cambio de presidente en Estados Unidos, asumió nuevamente Donald Trump, y algo muy particular de esta nueva presidencia de Trump es esa alianza que tiene con Elon Musk. ¿Qué nos podés decir de esta alianza y cuál es el beneficio que saca cada uno? ¿Qué tenemos que ver ahí? Es importante comprender que la ola neoderechista, bastante heterodoxa y heterogénea, que une a Milei, a Bukele, a la extraña derecha que ha ganado ahora el segundo puesto en las elecciones alemanas, a Bolsonaro, a Trump, se caracteriza por una estética contestataria de nosotros somos los antisistema, ahora ser conservador es ser rebelde. Y Trump ha abusado de esa idea de que él venía a luchar contra los del pantano, ¿no? Que en el caso de Milei sería la casta. A estas alturas, lo que debemos señalar por sobre todo es que Trump siempre ha sido él la encarnación de todo lo que está mal en el sistema norteamericano. Él es el Estado profundo, él es lo más bajo del pantano. Y todo lo que dice es mentira por norma. Y todo lo que tiene lo ha obtenido mintiendo. Toda su vida fue un estafador. Está, pero absolutamente aceitado en el arte del ardid. Y, por ejemplo,
hasta yo, y hago un mea culpa, en algún momento me tragué la idea de este tipo al menos es menos belicista, lo que nunca me llevó a apoyarlo, ni a pedir el voto para Trump, ni muchísimo menos, simplemente a esa observación geopolítica. Si uno empieza a mirar fino, ni siquiera mató el doble de personas que Obama en los bombardeos a Afganistán, porque básicamente duplicó los bombardeos a población civil. Mantuvo todas las guerras que abrieron Bush y Obama. Todas. O sea, no hay una donde no haya mandado armas, derramado sangre, etc. Y el tipo viene directamente del corazón del establishment siendo el portero, el tipo que limpiaba los baños en las reuniones de la élite. Pero los casinos, por ejemplo, los casinos de Trump, parte fundamental de la construcción de su fortuna, que lo llevaron a sucesivas bancarrotas. 6. ¿Cómo el tipo sale de las 6 bancarrotas? De haberle mentido y que haya quedado demostrado que mintió miserablemente a los bancos. De haber estafado a grandes bancos. Porque los Rothschild estaban detrás, rescatándolo una y otra vez. Wilbur Ross, que fue un funcionario clave del primer gobierno de Trump, un hombre de los Rothschild, fue el encargado de condonarle una serie de deudas. ¿Por qué? Porque finalmente los casinos de Trump se utilizaban como lavado de dinero, del tráfico de personas, de gente como Jeffrey Epstein, cuyo primer amigo poderoso fue Donald Trump. Del tráfico de armas, del tráfico de drogas. De hecho, Trump tenía contratado a un hombre que había estado en el cártel de Medellín de Pablo Escobar como jefe de seguridad y varias veces hubo polémica porque utilizaba helicópteros de la flotilla transportando cocaína. Es un detalle que no es menor, obviamente nosotros estamos completamente a favor de la libertad de las drogas, pero se entiende perfectamente que estamos hablando de alguien que operaba para quienes han armado la prohibición de las drogas y el derramamiento atroz de sangre que eso implica en carne viva. Hoy lo sufre México, lo sufría Colombia en aquel entonces, para monopolizarla a ellos. Trump es un pederasta, o sea, vamos a decir las cosas como son, directas, que está hablando todo el tiempo de que lucha contra todo el relato de la secta QAnon, que él viene a rescatar a los niños del mundo. Él es un tipo que le dijo a la CBS en 1992 que compartía los gustos con su querido amigo Jeffrey, la predilección por las muchachas extremadamente jóvenes. Él lo enfatiza, él lo explica. Él mandó a su hija con Jeffrey Epstein cuando era un adolescente, y de hecho el FBI desclasificó el viernes pasado una parte de los documentos del caso Epstein, una mínima parte. De hecho, algo que ya había circulado, así que fue una gran tomadura de pelo, como todo este tipo de cosas. Dijeron, vamos a desclasificar todo. El 90% de los documentos estaban tapados. Se dice que directamente fueron destruidos, o sea, se autohumillaron, de hecho. La propia fiscal tuvo que pedir disculpas y dijo, no, me engañaron. Pero en esos documentos está la hija de Trump y la exesposa de Trump en la agenda de contactos de Jeffrey. Y nadie da explicaciones. El padre de Jeffrey trabajaba para el padre de Trump, Fred Trump. ¿Cómo hace la fortuna el padre de Trump o multiplica la fortuna? Bueno, todo esto empieza con sus ascendientes alemanes, inmigrantes ilegales, que eran los buenos, los últimos buenos que hubo en el clan Trump fueron los que se fueron a Estados Unidos a ganarse un porvenir honestamente. De hecho, tenían un cabaret, un restaurante donde se vendía carne de caballos, el abuelo o el bisabuelo de Trump, creo que el abuelo de Trump, y tuvo que escapar, de hecho, cuando modificaron las leyes y prohibieron los burdeles y demás. Una historia muy interesante. Hay un libro que se llama Trump, 3 Generations, 3 generaciones de Trumps, que fue escrito a fines de los 90 por una académica neoyorquina que claramente lo odia a Trump, y es un excelente libro, realmente lo recomiendo mucho, es una fuente que utilicé para mis documentales. Pero el padre de Trump era un tipo bastante más nefasto que el abuelo de Trump. El padre de Trump lo que hacía era lo siguiente, identificaba vecindarios donde todavía había casas bajas, barrios residenciales de familia, generalmente de profesionales, de clase media acomodada, de pequeños empresarios, que eran lo mejorcito que había en Nueva York en los años 30, 40, cuando la ciudad ya empezaba a ser un caos,
donde estaban las familias del típico modo de vida americano que te vende Hollywood, fundamentalmente las películas de esa época, ¿no? No las de ahora que son woke. Y básicamente con un grupo de matones liderado por Seymour Epstein, el padre de Jeffrey, ellos sembraban la delincuencia en las calles, extorsionaban a la gente, maltrataban a los chicos, generaban embotellamientos, tiraban basura en las calles, vendían droga, cuando empiezan en los 50 con el tema de la heroína, para espantar a esa gente y que se ve obligada a vender sus propiedades a un precio mínimo para que las compre la corporación Trump. Derrumbarlas, construir los famosos Trump Village, que eran edificios de corte soviético, espantosos, que hieren a la vista y que apuntaban a un público proletario, pero eso sí blanco, porque el padre de Trump era un feroz racista, cosa que Donald Trump en la práctica no ha sido en su vida, pero su padre sí que lo era. Así que no le vendían ni le alquilaban departamentos a los afroamericanos. Bueno, Seymour Epstein, el papá de Jeffrey, había trabajado para la mafia judía neoyorquina de Meyer Lansky, lugarteniente de Lucky Luciano. Interesante, Lucky Luciano y Meyer Lansky, los dos grandes capos de la mafia estadounidense, los que incluso introducen el tema de la heroína, que fue vendida históricamente por farmacéuticas, un producto de Bayer, y que generó, bueno, realmente avances prodigiosos en la medicina, pero que cuando es prohibida y pasa a circular a las calles, las terminan manejando estos sujetos, secuestradores, chantajistas, homicidas, los que también hicieron dinero con la ley seca, la mafia, Meyer Lansky y Lucky Luciano. Es interesante de todas formas saber que el gobierno de Roosevelt se alió con ellos formalmente, les perdonó condenas a un montón de asesinos comunes, etc. Les permitió, incluso les devolvió patrimonio que les habían incautado. Básicamente, encumbró a estos príncipes de la mafia a cambio de que colaboren con ellos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Luciano movilizando a la camorra italiana para levantarse contra Mussolini y Meyer Lansky haciendo inteligencia en el puerto de Nueva York para supuestas operaciones que temían que intenten hacer los nazis dentro del territorio americano. Todo esto también suena como un pretexto para explicar que sencillamente el mafioso de Roosevelt, de la mafia estatal, estaba naturalmente aliado con la mafia común. Pero así surge el imperio de Trump, ¿ok? Y Donald Trump es el heredero de eso, pero que potencia ese carácter envilecido del papá y llega mucho más lejos a través del arbitrio o el tutelaje de Roy Cohn. ¿Quién era Roy Cohn? Otro personaje muy representativo de lo que Trump es. Trump no es un conservador. Trump es un pragmático inmoral. Trump es un empresario de los malos, de los que no tienen el mérito, de los que nos rompemos el lomo trabajando de lunes a lunes y pagamos sueldos produciendo y compitiendo para ofrecerle al mercado algo que el mercado necesita, la gente nos pide, requiere, esmerándonos en mejorar. No. Trump es un empresario de los que cualquier oportunidad para ganar la aprovecho. Si tengo que aplastar cabezas y vulnerar propiedad privada, como lo hacía mi papá, con los dueños de las casas familiares de los barrios residenciales de Nueva York, yo también lo haré. Pero se cruza con alguien de un nivel muy superior. O sea, los Trump eran gente despreciada por la alta sociedad neoyorquina, vulgares, poco educados, gente nuevos, ricos, prepotentes, etc. Bueno, Trump se cruza a alguien que estaba mucho mejor insertado en las esferas del poder, que era Roy Cohn. En un club de caballeros, de hecho. Trump lo busca y le pide que lo ayude a este prestigioso abogado a conseguir una serie de exenciones impositivas y demás para un proyecto del Hotel Commodore. Roy Cohn era un gran lobista. Roy Cohn era el abogado de las 7 familias del crimen organizado de Nueva York. Era el abogado de todos. Era el unificador de la mafia. Pero por sobre todas las cosas era un político republicano que había trabajado con McCarthy, el famoso senador McCarthy, que se dedicaba a perseguir absolutamente a cualquiera que criticase mínimamente el gobierno bajo la acusación de ser comunista. En algunos casos eran comunistas, en otros casos no. Por ejemplo, Charles Chaplin era liberal como nosotros. Y eso se vislumbra, por ejemplo, en la película Un rey en Nueva York, en el famoso monólogo del niño anarquista.
Bueno, a Charles Chaplin lo echaron de Estados Unidos. Una de las grandes estrellas de Hollywood. Un referente de la cultura. Pero básicamente, como el tipo estaba en contra de las políticas totalitarias y belicistas del gobierno federal, lo echaron bajo la acusación de comunista. Bueno, Roy Cohn, que era homosexual y extremadamente promiscuo y demás, lo cual está totalmente su derecho, ¿saben a qué se dedicaba? A cazar homosexuales. O sea, era el asistente de McCarthy que chantajeaba a funcionarios, jueces, periodistas, etcétera, por su condición de homosexuales, amenazándolos con aplicarle las leyes de sodomía que en varios estados de Norteamérica penaron las relaciones homosexuales y en general el sexo anal, incluso heterosexual, hasta 2002. Porque no nos olvidemos que ese es el grado de delirio fascista que impera en Estados Unidos en una serie de cuestiones. O sea, hasta 2002 había estados que penalizaban la sodomía. Bueno, Roy Cohn se dedicaba, siendo el gay en el closet, a perseguir y chantajear homosexuales bajo el tutelaje de McCarthy o trabajando directamente para McCarthy. Luego de eso dijo, va a ser más redituable irme al crimen organizado común y se convirtió en abogado de la mafia. Roy Cohn, por ejemplo, le enseñó a Trump a utilizar los hoteles para filmar gente sin su consentimiento en las habitaciones y luego chantajearlos. Lo cual recoge, por ejemplo, la película The Apprentice, que salió recientemente, bastante fidedigna. Era un tipo muy oscuro, Roy Cohn. Y finalmente los consejos que le dio a Donald, que es un tipo brillante, sin duda, para hacer el mal, pero brillante al fin, fructificaron. Y Donald Trump terminó siendo mucho más poderoso que Roy Cohn. De hecho, Donald Trump lo echa cuando Roy Cohn contrae SIDA en los años 80, a él que era el hacedor de Trump, que le enseñó todo, le enseñó a manejarse en esas aguas turbias de los servicios de inteligencia, a tratar con el crimen organizado y con los peores criminales de todos, que son los políticos. Trump y Jeffrey, por ejemplo, lanzaron la candidatura de Mario Cuomo, que era otro abogado de la mafia, que llegó a ser gobernador de Nueva York, demócrata. Ellos lo financiaron, ellos lo armaron. Roy Cohn les enseñó todo. Roy Cohn creó a Donald Trump, al Donald Trump que conocemos. Incluso Roy Cohn le enseñó que siempre mienta y que nunca admita ninguna derrota. Y eso consta. Eran consejos que están en cartas de papel que recogen los historiadores que estudiaron esto antes de que Trump sea presidente. Lo cual lo hace incluso más neutral y más interesante. Pero cuando Roy Cohn contrae SIDA en los 80, Trump lo echa miserablemente de su empresa. Lo deja en la calle. Después, al final, y este es un giro humano de Trump, Trump se arrepiente de lo que hizo. Y cuando Cohn está moribundo, lo va a buscar. Es el último resto de humanidad que le quedaba a Trump. Y se lo lleva a Mar-a-Lago en silla de ruedas a festejarle su cumpleaños, con una torta, y esto lo cuentan testigos como Rudy Giuliani, que iba a ser después alcalde de Nueva York y abogado de Trump, con una torta con la forma de la bandera de Estados Unidos. Fue el último cumpleaños de Roy Cohn, murió de neumonía ahí en la casa de Trump. Notable, ¿no? El muchacho. Este es el tipo que viene a defender la familia, a salvar las tradiciones cristianas, es el líder de Occidente, el patriota que va a poner la ley y el orden en vigencia. Donald Trump, probablemente el mayor favor que se hizo en su vida fue presentarle a Jeffrey, su buen amigo, desde la juventud, íntimo amigo suyo, a Bill Clinton. Trump quería poder incidir en una presidencia. Él había sido muy influyente en la política neoyorquina, pero quería jugar más alto. Entonces bancaron la candidatura de Clinton, que Clinton es otro hombre absolutamente paradigmático de lo que significa Estado profundo, es decir, esos poderes inmanentes que permanecen no importa cuál sea la administración, que son los que finalmente manejan estos negocios como el tráfico de armas, el tráfico de drogas, etc. Las agencias de inteligencia y quienes manejan a las agencias de inteligencia, que tienen mucho más poder que un presidente. Bueno, Bill Clinton era un gobernador de Arkansas, con muy buena relación con la CIA, y vaya que la necesitaba, para tapar todos los muertos que tenía ya en ese entonces en el Placard, que prestó el aeropuerto de el aeropuerto de Arkansas, perdón, que hoy irónicamente se llama Aeropuerto Bill y Hillary Clinton, para una operación célebre, que es la operación Irán-Contra, porque ahora lo escuchamos a Trump hablando de los carteles y tal.
Ahí muestra quiénes son los verdaderos traficantes de drogas y de armas. La operación Irán-Contra consistió en que el gobierno federal de Estados Unidos incitó una guerra fratricida entre Irán e Irak. Y apoyaban a Irak, apoyaban formalmente a Saddam Hussein, el mismo tipo que después fueron a colgar, literalmente, contra Irán. Pero además, la CIA no podía perderse la oportunidad de venderle armas a Irán. O sea, en los papeles apoyaban a Irak, pero por debajo de la mesa le vendían armas a Irán, los supuestos enemigos de Estados Unidos, que habían tenido secuestrados estadounidenses, etcétera, etcétera, etcétera. Esa operación la utilizaban para financiar, o sea, la CIA le vendía armas al enemigo de Estados Unidos para financiar a los paramilitares nicaragüenses que luchaban contra el régimen sandinista y que cometieron violaciones de derechos humanos monstruosas como las del régimen sandinista. Tanto el de los 80 como el de ahora es el mismo tipo, Daniel Ortega. Todo esto lo hacían desde el aeropuerto de Arkansas de Bill Clinton. Cuando Bill Clinton se enfrenta a George Bush padre en las elecciones de 1992, tenía todas las de perder. Bush padre era presidente, las cosas venían razonablemente bien para que sea reelegido, pero las agencias tenían facturas para pasarle, pese a que él había sido director de la CIA. Y de hecho, George Bush padre fue uno de los que instruyeron el caso Kennedy. Recomiendo el documental que hace poco sacamos en nuestro canal, La verdad definitiva del caso Kennedy. Él fue uno de los responsables de encubrir el asesinato de Kennedy, que fue definitivamente una operación de la CIA. Él llegó a presidente tras intentar matar a Reagan, George Bush padre. Esto es, House of Cards se queda chico frente a la realidad. El intento de asesinato, de atentado contra Reagan, lo hace John Hinckley Jr., un tipo que tenía problemas mentales y tal, lo metieron en un loquero, nadie más hizo preguntas. El padre de John Hinckley Jr., John Hinckley, era un íntimo amigo y asociado comercial de George Bush padre, que era el vicepresidente de Reagan. Si moría Reagan, él iba a ser presidente. Y esto convenientemente lo tratan de tapar, pero Reagan tenía pánico de George Bush padre. A partir de ese entonces lo evitaba en los pasillos de la Casa Blanca. Y tenía razones. Cuando George Bush padre quiere reelegirse, porque luego ganó por las urnas, sucedió a Reagan, y quería reelegirse, había generado muchos antagonismos dentro de la agencia, entonces impulsaban la candidatura de Clinton. Crearon un tercer candidato, un magnate petrolero muy excéntrico, Ross Perot, que sacó un tercer puesto, 17% de los votos, si no recuerdo, el mayor resultado que cosechó un tercer partido en Estados Unidos. Pero como no era suficiente, había que blindar a Clinton, porque Bush contestó, entonces le iban a sacar los trapitos al sol del tráfico de armas del aeropuerto de Arkansas, con todo el escándalo de Irán-Contra, donde Clinton quedaba muy mal parado, incluso iba a tener responsabilidades penales muy graves y podía terminar preso toda su vida. Entonces intervienen para salvarlo Donald Trump y Jeffrey. Trump le dice, yo sé mucho de tener escándalos legales y zafar de esto, te presento a este muchacho que me ha sacado varios aprietos. Jeffrey ya estaba vinculado con distintos servicios de inteligencia, fundamentalmente el Mossad. Jeffrey crea en tiempo récord una sociedad fantasma, amañan decretos. Jeffrey se hace cargo del aeropuerto de Arkansas de manera imaginaria, retroactiva, como diciendo en realidad en ese tiempo yo lo administraba, no dependía del gobernador. Bill Clinton sortea ese escándalo, gana por la mínima y comienza una nueva era en Estados Unidos, que incluye todo lo que conocemos hoy, o sea, la instauración del imperialismo progre. O sea, de que Estados Unidos, ese mismo Estados Unidos que hasta el 92 torturaba a los homosexuales salvajemente con electroshocks, hasta el 92 estaban las terapias de electroshocks para homosexuales porque consideraban la Asociación Americana de Psiquiatría que era una enfermedad hasta el 92. A partir de ahí va a cambiar a la tendencia opuesta y van a empezar a perseguir como si fueran enfermos a los que estén en contra de los lobbies LGBT y van a empezar a invertir en los trans de Bangladesh, que de hecho el otro día levantamos con Nicolás Martínez Laje una noticia de cómo la administración Trump estuvo financiando grupos trans de Bangladesh, vaya uno a saber por qué, o sea, cuál era el objetivo que perseguían por el año 2018 o 19. Bueno, volviendo al punto. Gracias a que Jeffrey intervino, Clinton pudo ser presidente. La secretaria de Jeffrey,
La secretaria de Jeffrey, el proxeneta, el famoso, el malvado, el que todos los trampistas dicen, oh, el diablo, o sea, Jeffrey, el íntimo amigo de Donald. Bueno, la secretaria de Jeffrey, Clinton se la presenta a Sir Evelyn de Rothschild, cabeza de la dinastía bancaria del Reino Unido, de siglos, y se casan. Entonces, Lynn Forrester, la secretaria de Jeffrey Epstein, Epstein le presenta a Jeffrey a Bill Clinton. Bill Clinton le presenta a Lynn Forrester a Rothschild. Bueno, la secretaria de Jeffrey, del Bill proxeneta, es hoy una de las mujeres más poderosas del planeta, es Lady Lynn de Rothschild. Pasó su luna de miel en la Casa Blanca, porque Bill y Hillary le cedieron su dormitorio al patriarca Rothschild y a Lynn Forrester para que tengan su luna de miel ahí. Y ahora que murió Sir Evelyn de Rothschild y murió su hermano Jacob, la cabeza de la dinastía bancaria más poderosa de los últimos 3 siglos es la secretaria de Jeffrey, que es una estadounidense un poco arribista que no tiene una gota de sangre Rothschild. Es muy interesante. Eso es el Estado profundo. Varios años después, Hillary Clinton conquista su candidatura del Partido Demócrata, que tanto añoró, pero se enfrenta a un problema. Es una mujer extremadamente impopular, secretaria de Estado de Barack Obama. El gobierno de Barack Obama ya había defraudado de todas las formas posibles a sus votantes. Había prometido la justicia de los desposeídos y rescató a los bancos fraudulentos. Había prometido cerrar Guantánamo y La Paz y libró 7 guerras genocidas. Bueno, ya habían hecho todo lo posible para espantar a su gente. Hillary era una de las figuras más antipáticas, pero Hillary quería ser candidata, quería ser presidente, y al final los Clinton se habían convertido en amos y señores del Partido Demócrata, justamente por jugar las cartas de la manera que les vengo contando. Entonces dijeron, perdemos contra cualquier republicano, contra Mitt Romney si volviese, perdemos contra Jeb Bush. De hecho, Wikileaks muestra documentos donde se discuten estas cosas. Hillary dice, llamen a Trump, métanlo a Trump, convénzanlo a Trump, que ya venía amagando con ser candidato republicano, se cambió de partido en 2009 porque Obama no le dio algunas cosas que le pedía, y ya sabemos todo el rifirrafe donde Trump acusa a Obama de que no nació en Estados Unidos y todo eso. Bueno, Trump ya estaba instalándose en la política, pero Hillary toma la decisión directa de reunirse con los medios, Washington Post, etc., decir, bueno, instálenlo a él, denle prensa, publicidad negativa, lo que sea. Dice, con este payaso yo sí voy a poder ganar la elección. Entonces, más o menos lo fabricaron como un opositor controlado, pero no lo lograron controlar, porque el tipo era más vivo que ella incluso. Y de hecho también entra el factor azar. Assange dio un golpe certero contra Clinton, revelando todo el contenido de los correos de Podesta y de Clinton, de donde sabemos muchísimas cosas, que los Clinton se dedicaron a enriquecer uranio de las armas nucleares rusas. O sea, que en Estados Unidos delito de alta traición, pena de muerte, pero ahí están impunes. Que los Clinton, que George Soros le decía directamente a Hillary qué ministro tenía que poner en cada país donde derrocaban a alguien. Que se cargaron a Benedicto y pusieron a Bergoglio a través de un golpe de inteligencia que ellos mismos bautizan la primavera católica. Bueno, semejante escándalo, que creo que incluso no estaba en los planes, termina de hundirla y Trump termina convirtiéndose en presidente. Hillary, a partir de ahí, obviamente, un odio, un veneno total, le salió el tiro por la culata. Pero este tipo es lo peor de lo peor. Y si en algún momento no fue lo suficientemente obsecuente con Bill Gates, con Bezos, lo echaron a patadas. Y ahora, ¿cómo volvió? Volvió mucho más dócil que antes. Ya en el primer gobierno, Trump, que sabemos que mantuvo durante toda su administración a Fauci, que hizo exactamente lo que le pidieron. O sea, no hizo nada. O sea, puede haber dicho cosas, pero hacer en los hechos no hizo absolutamente nada en favor de la libertad y se dedicó a emitir dólares como loco y tenemos un nivel de inflación atroz en todo el planeta por su emisión, que luego Biden continuó, pero él la empezó. Ahora, ese mismo Trump le había ofrecido a Bill Gates directamente ser el jefe de asesores científicos de la Casa Blanca a él.
le dio una exención de impuestos a Bezos, que obviamente no pagar impuestos está perfecto, el tema es el privilegio que eso supone. Además son todos contratistas militares, no nos engañemos. Todas las compañías de Silicon Valley son fundamentalmente terminales del complejo militar industrial americano. De hecho, le dieron unos contratos extraordinarios a Gates y Microsoft para los cascos HoloLens, para los soldados que seguían matando civiles en Afganistán mientras Trump decía, yo terminé con las guerras. Pero bueno, no lo satisfizo por completo, le metieron una patada y ahora lo trajeron ellos de la mano. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.